Me sentaba en silencio en la mesa, junto a mi nieto de 7 años, en la segunda boda de mi hijo. De repente, el niño me sujetó la mano con fuerza y susurró: «Abuela, quiero irme ahora mismo». Le pregunté: «¿Qué pasa?». Él tembló y respondió: «Abuela, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Bajé la mirada lentamente y me quedé helada. Tomé la mano de mi nieto y nos levantamos en silencio. Me alegra tanto que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estaba sentada en el centro del salón de bodas, un salón de baile iluminado por velas, justo al lado de mi pequeño nieto, el niño al que amo más que a mi propia vida. Hoy era la boda de mi hijo, Alex, con su segunda esposa, Ava. Mi pequeño Leo estaba ocupado empujando su cochecito rojo de juguete de un lado a otro sobre el mantel blanco impecable. Sus ojos claros parecían sumidos en un mundo propio, donde no existía el ruido de los adultos a su alrededor. Lo miré y mi corazón se ablandó. Le acomodé con cuidado el pequeño moño en el cuello, un gesto tan delicado como si estuviera acariciando el recuerdo de su madre, María, de cuya sonrisa tierna aún me acuerdo como si hubiera sido ayer. La suave melodía de la banda de jazz llenaba la sala, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintinear de las copas de vino. El salón estaba decorado con un lujo impresionante, con arreglos de rosas blancas inmaculadas en cada mesa y la luz de las velas reflejada en los platos de plata relucientes. Alcé la vista buscando a Alex. Estaba ocupado yendo de mesa en mesa, brindando para agradecer a los invitados con una sonrisa radiante que parecía querer ocultar el vacío que yo sabía que aún cargaba en su corazón desde que María se fue. A lo lejos, Ava, la nueva esposa de mi hijo, deslumbrante con su vestido de novia con pedrería, posaba para las fotos con sus amigas. Su sonrisa era perfecta, sin una sola nube, como si el mundo entero le perteneciera. La miré y sentí algo extraño en el pecho, una sensación rara, pero intenté ignorarla, diciéndome que solo estaba siendo demasiado sensible. Los camareros se movían con gracia entre las mesas, sirviendo más vino, retirando platos vacíos y acomodando las servilletas. Una pareja de ancianos sentada en nuestra mesa se volvió hacia mí con una sonrisa amable. «Qué rápido está creciendo Leo. ¿Cuántos años tiene ya, Betty?». Sonreí y respondí con voz suave: «Acaba de cumplir 7. El tiempo vuela». Luego me giré para cortar un pedacito de pastel para dárselo a Leo. El niño levantó la mirada, con los ojos brillando de gratitud, pero enseguida volvió a bajar la cabeza y siguió empujando su cochecito, como si solo ese juguete fuera el lugar donde se sentía seguro. De pronto, Leo se detuvo. Sus pequeñas manos dejaron de empujar el coche y sus ojos redondos me miraron con una seriedad nada normal en él. Me sobresalté un poco. Una mala corazonada recorrió mi cuerpo. Me agarró la mano con fuerza. Sus deditos estaban helados. Con voz apremiante susurró: «Abuela, quiero irme ahora mismo». Su voz temblaba como si contuviera un miedo que no podía explicar. Mi corazón se aceleró. Me incliné hacia él y puse una mano sobre su hombro. «¿Qué pasa, mi niño? Dime qué es». Leo se estremeció, apretando los labios. Y entonces susurró tan bajito que tuve que acercar mi oído para oírlo: «Abuela, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». «Ya». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me atravesó el pecho. Una angustia terrible comenzó a crecer dentro de mí, dificultándome la respiración. Intenté mantener la calma y le acaricié el pelo, pero su mirada, la expresión de pánico de un niño de apenas 7 años, me impedía ignorarlo. «Está bien, mi amor, deja que tu abuela mire», le dije, intentando que mi voz sonara serena para tranquilizarlo, aunque sentía que mi propio corazón retumbaba. Con cuidado levanté el borde del mantel blanco y miré hacia el espacio oscuro bajo la mesa, donde estaban las patas de las sillas y los zapatitos de Leo balanceándose, y entonces lo vi, un pequeño papel doblado en 4, tirado allí, justo al lado de la silla de Leo. Era tan pequeño que casi se perdía en la oscuridad, pero su presencia me heló la sangre. Leo se acurrucó contra mí, su pequeña mano aferrándome el brazo como buscando refugio. Sentí su respiración agitada. Cada temblor parecía decirme que algo iba muy mal. Me agaché del todo y, con la mano temblorosa, recogí el papel. A nuestro alrededor la gente seguía riendo y brindando, pero en ese instante todo mi mundo se redujo a mí, Leo y ese maldito papel en mi mano. Lo desdoblé. La tenue luz de las velas sobre la mesa bastaba para leer las palabras garabateadas: mesa 8, añadir camarón a la ración del niño.
Pocas palabras, pero fueron como un puñetazo directo al corazón. Sentí que la sangre se volvía hielo en mis venas, y que el aire se atascaba en mi pecho. Leo es severamente alérgico al camarón, algo que toda mi familia conoce perfectamente. Un solo trozo de camarón bastaría para poner su vida en peligro. ¿Quién pudo haber escrito esto? ¿Quién podía ser tan cruel? Justo el día de la boda de mi hijo, apreté la mano de Leo, sintiendo sus deditos temblar entre los míos. Me puse de pie bruscamente, sin importar las miradas de sorpresa de la gente a nuestro alrededor. La pareja mayor cercana dejó de hablar y me miró preocupada. Abracé a Leo con todas mis fuerzas, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. La risa y la música continuaban, pero para mí, todo se había convertido en un silencio pesado y asfixiante. Recuerdos de otros tiempos inundaron mi mente, sacándome de ese brillante salón de bodas y llevándome a los años en que nuestra familia estaba completa. Una vez pensé que el hogar de mi hijo siempre estaría lleno de risas, pero la vida, como una ráfaga súbita de viento, apagó esa llama de felicidad, dejándome cicatrices que nunca sanarían. Recuerdo a María, mi primera nuera, como recuerdo la luz de la mañana entrando por la ventana al amanecer. Su sonrisa era tierna y cálida, siempre me hacía sentir como si estuviera en los brazos de una verdadera hija. María nunca alzaba la voz, nunca hacía nada que me preocupara. Era de esas personas que con solo mirarlas te hacían sentir en paz. Aún recuerdo aquellas tardes ventosas en los suburbios de Phoenix cuando llegaba a la casita de Alex y María. La risa de Leo, que acababa de empezar a caminar, resonaba en el patio trasero mientras perseguía una pelota de goma colorida. María estaba en el porche con una canasta de verduras recién recogidas, sonriendo mientras miraba a su hijo. «Mamá, Betty, prueba el chili que hice, a ver qué te parece», solía decirme, con la voz llena de orgullo al ponerme el cuenco tibio delante. Yo me sentaba a comer y hablar con ella de cosas sencillas mientras Leo gateaba por el suelo aferrado a un viejo cochecito. Pero el recuerdo más hermoso y también el más doloroso es la noche en que Leo se puso muy enfermo. Tenía fiebre muy alta. Su pequeño cuerpecito ardía y sus ojos apenas se abrían sin fuerzas ni siquiera para llorar. María lo sostenía mientras las lágrimas corrían en silencio por sus mejillas. «Mamá, Betty, tengo mucho miedo», susurró, con la voz temblorosa. Me senté a su lado, turnándome para poner paños húmedos en su frente, tratando de calmarla. «No te preocupes, cariño. El niño es fuerte. Se va a poner bien», pero por dentro, la preocupación me pesaba como una piedra. Me quedé con María hasta el amanecer, cuando aparecieron los primeros rayos de sol y la fiebre de Leo por fin cedió, y se durmió en los brazos de su madre. María se volvió hacia mí, con los ojos enrojecidos, pero con una leve sonrisa. «Gracias, mamá. Sin ti, no sé qué habría hecho en ese momento». Yo solo le tomé la mano y la apreté con fuerza, como queriendo decirle que siempre estaría allí para ella y para Leo. Pensé que esa pequeña familia sería feliz para siempre, como una canción que nunca termina. Pero entonces, una tarde fatídica, todo se vino abajo. Sonó el teléfono mientras lavaba los platos en la cocina. La voz fría de un policía llegó por la línea. «Sra. Williams, lamentamos informarle que ha habido un accidente». No recuerdo cómo terminé de escuchar la frase. Solo sé que me temblaban tanto las manos que dejé caer un plato al suelo y se hizo añicos. María se fue en un instante cuando un camión que perdió el control golpeó su coche en la carretera a las afueras de la ciudad. Me quedé paralizada, sintiendo que el mundo se desmoronaba ante mí. El funeral de María fue un día de lluvia torrencial. Las gotas caían sin parar, como si el cielo también llorara por ella. Leo, que entonces tenía apenas 4 años, estaba en mis brazos, confundido, mirando a todos con sus ojos inocentes, sin entender lo que pasaba. «Abuela, ¿dónde está mi mami?», preguntó con su vocecita. Lo abracé con fuerza, tragándome las lágrimas, y le susurré: «Tu mami está en un lugar muy bonito, mi amor». Pero por dentro me sentía hecha pedazos. Alex, mi hijo, se derrumbó frente al ataúd, con los hombros sacudiéndose, y no pudo decir una palabra. Sabía que intentaba ser fuerte, pero su mirada estaba vacía, como si una parte de su alma se hubiera ido con María. Tras aquella tragedia, Alex cambió por completo. Se enterró en el trabajo. Salía de casa muy temprano y no regresaba hasta que Leo ya estaba dormido. Entendía que huía, intentando llenar ese inmenso vacío en su corazón con días interminables de trabajo. Pero Leo, mi pobre niño, fue quien más sufrió. Empezó a hablar menos, su mirada solía estar triste,
como si esperara un milagro que trajera de vuelta a su madre. Yo me convertí en su único apoyo. Lo llevaba a la escuela todas las mañanas y me sentaba a su lado cada noche para mecerlo. Abuela, cuéntame una historia de mi mami, me pedía a menudo, y se las contaba con la voz entrecortada, hablando de las veces que María le cantaba para dormir, de cómo le cortaba la fruta en trocitos para hacerle su postre favorito. Cada historia era un intento de mantener viva la imagen de María en la mente de Leo y en mi corazón. Lucy, mi hija adoptiva, también se volvió una parte esencial de aquellos días. Con su corazón cálido y sus manos hábiles, venía a casa a menudo, trayendo libros para colorear o galletas horneadas por ella misma. Lucy quería a Leo como si fuera su hermanito. Lo cargaba, le enseñaba a leer o se sentaba durante horas con él en la mesa para ayudarlo con sus torpes dibujos. Mira, Leo, tu casa te quedó más bonita que la mía, le decía, riendo con una voz clara como una campana. Pero a veces sorprendía a Lucy mirando a Alex cuando entraba en la casa en silencio tras un largo día de trabajo. Era una mirada profunda que contenía algo más que un simple cariño fraternal. Lo vi, pero decidí no decir nada. Quizá temía que, si sacaba el tema, rompería la frágil estabilidad de lo que quedaba de nuestra familia. La casa de Alex fue quedándose lentamente sin risas, pero gracias a Lucy y a Leo, la llama familiar siguió encendida, aunque fuera a duras penas. Hice todo lo posible para que esa llama no se apagara, pero en el fondo de mi corazón, sabía que tanto Alex como yo vivíamos con heridas que nunca habían sanado. Cada vez que veía a Leo dormido, veía los rasgos de María en su carita, y mi corazón volvía a doler. El recuerdo de aquella tarde sigue tan claro en mi mente como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba sentada en mi pequeña sala escuchando el canto de los gorriones en el patio con el corazón lleno de sentimientos encontrados. Era la primera vez que mi hijo Alex traía a Ava a casa para presentarla. Traté de abrir mi corazón. Intenté ver a esta joven con los ojos de una madre que desea que su hijo vuelva a encontrar la felicidad después de tanto dolor. Pero, en lo más hondo, no podía quitarme de encima una sensación de inquietud, como un viento frío que me hacía tiritar. Aquella tarde, Alex llegó más tarde de lo habitual. Yo estaba en la cocina preparando los tacos que tanto le gustan a Leo cuando escuché abrir la puerta. Alex entró con un brillo extraño en el rostro. Sus ojos se iluminaron como en su juventud, cuando hablaba de María con una pasión que no podía ocultar. «Mamá», dijo con la voz tomada, apoyándose en el marco de la puerta, «quiero que conozcas a alguien». Dejé lo que estaba haciendo y lo miré, sintiendo un poco de nerviosismo. «¿Alguien especial?», pregunté, intentando mantener la voz serena. Alex sonrió, una sonrisa que no le veía desde hacía mucho tiempo. «Sí, te va a caer muy bien», dijo, lleno de confianza. Asentí. Me limpié las manos en el delantal, tratando de ocultar la preocupación que empezaba a crecer en mí. Después de María, no estaba segura de que alguien pudiera llenar el vacío que dejó, no solo para Alex, sino también para Leo y para mí. Esa noche, apareció Ava. Entró en mi casa con un elegante vestido celeste, el cabello perfectamente peinado en ondas que enmarcaban su rostro, y los labios pintados de un rojo suave que se curvaba en una sonrisa. Esa sonrisa, debo admitirlo, era encantadora, como si la hubiera ensayado para agradar a cualquiera. «Es un placer conocerla, Sra. Williams», dijo con voz dulce, inclinando ligeramente la cabeza. Le devolví la sonrisa, la invité a pasar, y le serví una taza de café caliente y aromático. «Su casa es tan acogedora», dijo Ava mientras sus ojos recorrían las fotos familiares colgadas en la pared, donde había una de María abrazando a un Leo muy pequeñito. Asentí y le di las gracias, pero sus ojos se quedaron en esa foto más tiempo del que me habría gustado, y no estaba segura de que eso me agradara. La cena transcurrió en un ambiente que intenté hacer lo más cordial posible. Coloqué en la mesa los platos que había preparado toda la tarde. Tacos envueltos en tortillas de maíz, un plato de enchiladas con salsa roja y una ensalada fresca con mango, el plato favorito de Leo. Alex se sentó junto a Ava, sin apartar los ojos de ella. Su felicidad era visible en cada gesto. «Mamá, Ava trabaja en marketing en mi empresa. Es muy buena en lo que hace», dijo, con la voz llena de orgullo. Ava sonrió. Me sirvió una enchilada con un movimiento delicado pero calculado. «Sra. Williams, esto está delicioso. Tiene que enseñarme a hacerlo», dijo, mirándome con amabilidad. Sonreí y respondí con cortesía, pero una pequeña parte de mí seguía intranquila. Había algo en su forma de hablar, en su manera de reír,
que me hacía sentir como si estuviera viendo una obra muy bien montada. Leo, mi nieto, estaba sentado en la cabecera de la mesa, extrañamente callado. Él, que normalmente no paraba de hablar de la escuela, esa noche apenas picoteó la comida sin levantar la cabeza ni una sola vez. Noté que evitaba la mirada de Ava, como si intentara esconderse en un rincón seguro. Ava se inclinó, sacó una barra de chocolate de su bolso y la puso delante de Leo con una sonrisa radiante. «Esto es para ti. Es muy rico, Leo», dijo con una voz tan dulce como si tratara de conquistarlo. Pero Leo permaneció inmóvil, con sus manitas apretando la cubertería, y luego simplemente giró el rostro, sin tocar el chocolate. Vi un destello de miedo en sus ojos y sentí como si el corazón se me encogiera. Alex frunció el ceño, a punto de regañar a su hijo. «Leo, ¿qué te pasa? Ava te está dando un dulce». Intervine rápidamente. «No es nada. Debe estar un poco cansado. Déjalo, hijo». Alex suspiró, pero no dijo nada más y se volvió para servirle más vino a Ava, como queriendo aligerar el ambiente. Lucy, mi hija adoptiva, también estaba en la cena. Se sentó frente a mí, comiendo en silencio, pero noté cómo su mirada se ensombreció cuando Ava tomó la mano de Alex debajo de la mesa. Lucy siempre ha sido una chica muy sensible, y sé que quiere a Alex como a un hermano, pero a veces me pregunto si ese sentimiento no es más profundo. Cuando Ava tomó la mano de Alex, la mano de Lucy se detuvo sobre su vaso, y vi cómo sus dedos se apretaban un poco. No dijo nada, solo bajó la cabeza y siguió comiendo. Pero ese silencio pesó más que cualquier palabra. Quise preguntarle, quise entender qué la entristecía, pero sabía que no era el momento. Después de la cena, Ava insistió en lavar los platos, aunque me negué varias veces. «Sra. Williams, déjeme que usted descanse», dijo con entusiasmo desbordante. Acepté a regañadientes y la vi ir a la cocina, remangarse y tararear una tonada alegre mientras limpiaba. Debo admitir que lo hizo todo impecablemente. Los platos quedaron ordenados, y el fregadero, reluciente. Por un momento pensé, esta chica parece muy atenta. Pero luego, cuando salí al salón, vi a Leo sentado, coloreando con sus pequeñas manos aferradas a un crayón. Ava se acercó y se sentó a su lado, alabándolo. «¿Dibujas también, Leo? ¿Qué es? Déjame ver». Pero Leo soltó de inmediato el lápiz y se echó hacia atrás con una expresión de desconfianza, como si ella fuera una amenaza. Ava me lanzó una mirada y forzó una sonrisa rápidamente, como para disimular el momento incómodo. «Qué niño tan tímido», dijo con la misma voz dulce. Pero vi algo extraño brillar en sus ojos. Alex, mientras tanto, no parecía notar nada fuera de lo común. Estaba ocupado sirviendo más vino, contando anécdotas graciosas del trabajo, y riendo a carcajadas cada vez que Ava hacía un chiste. La presentación terminó con mi hijo completamente satisfecho, despidiendo a Ava en la puerta con la mirada fija en ella como si no hubiera nadie más en el mundo. Yo me quedé allí, viéndolos alejarse con una sensación extraña en el corazón, como si algo no estuviera del todo bien. Pasó el tiempo y Ava se fue volviendo parte de nuestras vidas. Una mañana de fin de semana, con el brillante sol de California inundando la sala por las ventanas, yo estaba tejiendo una bufanda cuando apareció Ava, sonriendo de oreja a oreja. «Sra. Williams, hoy quiero llevar a Leo al parque». «¿Está bien?», preguntó, con la voz llena de entusiasmo. Miré a Leo, que estaba en el suelo jugando con sus bloques de madera, sin expresión en el rostro. «Claro, seguro que le encantará», respondí, forzando una sonrisa. Aunque sentía una pequeña duda por dentro, Alex se había ido a trabajar, y pensé que quizá un poco de aire fresco le haría bien a Leo. Ava tomó la mano de Leo, y lo condujo hacia la puerta mientras yo los miraba irse con una extraña pesadez en el corazón. Cuando volvieron, Ava entró con una sonrisa triunfante. Se divirtió mucho. No paraba de tirarse por el tobogán, y hasta pidió otro helado, relató, con la voz llena de emoción. Pero cuando miré a Leo, vi que su camiseta estaba sucia con manchas de tierra seca sobre la tela azul que yo misma había planchado por la mañana. Estaba callado, con su cochecito en la mano, sin decir una palabra sobre la salida. «¿Te divertiste, mi niño?», le pregunté, agachándome para acariciarle el pelo. Él solo asintió levemente, apartando la mirada. Quise preguntarle más, para saber por qué estaba tan callado, pero Ava intervino con su voz siempre dulce. «Ya le dije, Sra. Williams, le encantó». Asentí, pero dentro de mí,
Una pequeña pieza del rompecabezas de la duda comenzó a formarse. En otra ocasión, mientras Alex estaba en el trabajo, Ava apareció sin avisar. Yo estaba en la cocina preparando chili para el almuerzo cuando la escuché hablar con Leo en la sala. Al principio su voz era suave, pero de repente oí una frase áspera. Estate quieto, Leo, no hagas un desastre. Ya eres un niño grande y sigues portándote como un bebé. Me quedé petrificada, con las manos aún sobre la cebolla que estaba picando, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Salí de la cocina y, en ese instante, Ava cambió el tono, volviéndose tan dulce como si nada hubiera pasado. Nuestro Leo es tan listo. Mira la torre tan alta que construyó, dijo, señalando los bloques de madera con los que el niño jugaba, con una sonrisa radiante. Pero Leo apretó los labios y me miró como pidiéndome ayuda. Intenté sonreír y dije, sí, es muy habilidoso, pero por dentro la inquietud comenzaba a crecer, como una pequeña espina que se clavaba en mi corazón. Intenté calmarme. Seguro que no está acostumbrada a los niños. A cualquiera le cuesta un poco al principio. El 7º cumpleaños de Leo es un recuerdo que jamás olvidaré. Lucy, mi hija adoptiva, pasó toda la mañana horneando un pastel de chocolate, el favorito de Leo. Cuando llegó con el pastel y lo colocó sobre la mesa con las velitas encendidas, Leo gritó de alegría. Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. Tía Lucy, este es mi pastel favorito, exclamó, corriendo a abrazarla. Ella sonrió, le acarició el cabello y le dijo con ternura, lo hice para ti, mi amor. Come mucho. Los miré con el corazón cálido, sintiendo que la llama familiar se reavivaba. Ava también estaba allí, pero solo aplaudió de forma forzada, de pie en una esquina con una sonrisa cansada. Su único regalo para Leo fue una palmadita indiferente en el hombro y un «Feliz cumpleaños, campeón». Vi cómo Leo se encogía un poco, evitando su mirada, y el corazón me volvió a doler. Quise decir algo, pero me quedé callada, diciéndome que no me involucrara demasiado. Otra vez, Alex llevó a Ava y a Leo al supermercado. Yo me quedé en casa, pero cuando regresaron, oí a Ava quejarse con tono irritado. Leo tiró al suelo una bolsa entera de caramelos en la caja, y tuve que pagarlos. ¡Qué niño tan torpe! Alex frunció el ceño y se volvió a regañar a su hijo. Leo, ya eres un niño grande. Tienes que tener más cuidado. Vi a Leo bajar la cabeza con las manos entrelazadas, y sus ojos buscaron los míos como pidiendo auxilio. Me acerqué rápido y le puse una mano en el hombro. No te preocupes, mi niño, solo eran unos caramelos. Pero por dentro, no podía dejar de preguntarme por qué Ava se enfadaba tan fácilmente con un niño. ¿Por qué no podía ser tan dulce como lo había sido María? Una tarde, cuando fui a recoger a Leo a la escuela, su maestra me apartó y me dijo en voz baja pero preocupada, Sra. Williams, últimamente Leo habla menos y parece muy retraído. ¿Pasa algo en casa? Me quedé helada, pero traté de restarle importancia. Seguro que son los cambios, Sra. Davis. No se preocupe. Pero de camino a casa, Leo me tironeó de la blusa y dijo con voz temblorosa, abuela, no quiero ir a casa con la señorita Ava. Me detuve y me arrodillé para mirar sus ojos claros, sintiendo el corazón apretado. ¿Por qué dices eso, mi amor? La señorita Ava te quiere, dije. Pero en cuanto lo dije, supe que había hablado mal. Leo negó con la cabeza con una determinación firme en la mirada. No, abuela. Ella no me quiere. Le acaricié el pelo, intentando calmarlo, pero por dentro no pude negar que el niño decía la verdad. Lucy, que estaba cerca, lo había oído todo. Se volvió en silencio, pero vi cómo sus hombros se movían ligeramente, como si contuviera un suspiro. Todas esas piezas sueltas, todas esas pequeñas señales. Las había visto, pero había elegido ignorarlas. Y así llegó el día de la boda de mi hijo. Esa tarde, el sol dorado de Florida entraba por los grandes ventanales, bañando el salón de baile con una luz radiante, como queriendo celebrar el día feliz de mi hijo. Yo estaba sentada en la mesa número 8 junto a mi nieto, Leo, y Lucy, mi hija adoptiva. Leo jugaba con su cochecito rojo, susurrando un suave, brum brum. Lo miré y mi corazón se llenó de ternura. Lucy, con un sencillo vestido beige, estaba sentada al otro lado, inclinándose de vez en cuando para decirle algo al oído de Leo con una sonrisa dulce como el sol de la mañana. Come otro pedacito de pan, mi niño, le dijo, partiéndole un trocito. Sonreí ante la escena, sintiendo un pequeño consuelo en el corazón. Aunque nuestra familia había pasado por tanto dolor, la presencia de Lucy y Leo era siempre el fuego que calentaba mi alma. Alex, mi hijo,
vestido con un elegante traje azul marino, caminaba entre las mesas, brindando con los familiares. Su rostro rebosaba felicidad. Su sonrisa radiante parecía querer borrar los años oscuros que siguieron a la muerte de María. Lo miré, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Quise creer que había encontrado una nueva felicidad, que Ava, la deslumbrante novia de vestido con pedrería, le daría un nuevo hogar. Pero cada vez que mi mirada se cruzaba con la de Ava, que reía a carcajadas frente a las cámaras, sin soltar su copa de vino, sentía una pequeña espina clavarse en mi corazón. Su sonrisa era demasiado perfecta, como una máscara cuidadosamente colocada. La suave melodía de la banda de jazz sonaba, mezclándose con las animadas conversaciones de los invitados. Los camareros servían discretamente los aperitivos, galletas crujientes, un dip de queso aromático y platos de camarones frescos elegantemente decorados. Noté que Leo solo tomó una galleta y luego apartó con cuidado el plato de camarones. Fruncí el ceño y le pregunté en voz baja: ¿No te gusta, mi amor? El niño negó con la cabeza, apartando la mirada como si escondiera algo. Quise preguntarle más, pero un familiar cercano me interrumpió con alegría. Y Leo se está portando muy bien, Betty. Mira lo grande que está. Sonreí y respondí: ahora es todo un hombrecito listo. Pero por dentro, no pude evitar preocuparme. Leo nunca había rechazado la comida de una forma tan extraña. A lo lejos vi la mirada de Ava dirigida hacia nuestra mesa. La sonrisa en sus labios pareció tensarse por un segundo, lo suficiente como para que nadie lo notara antes de que se volviera para seguir brindando con otro invitado. Intenté desechar mi inquietud, diciéndome que estaba pensando demasiado, pero entonces todo cambió en un instante. Leo, que seguía jugando con su cochecito, lo empujó demasiado fuerte, y el juguete rodó al suelo. El niño se agachó rápidamente para recogerlo, pero lo vi quedarse helado, con los ojos muy abiertos, fijos en algo bajo la mesa. Me incliné para preguntarle qué pasaba cuando Leo sacó con manos temblorosas y rostro pálido un pequeño papel doblado en 4. Se aferró enseguida a mi mano y susurró, apremiante: abuela, vámonos. Por favor, vámonos ahora. Mi corazón empezó a latir como si quisiera salirse del pecho. ¿Qué pasa, mi niño?, pregunté, intentando mantener la calma. Pero la mirada de pánico de Leo me lo impedía. Temblando, repitió aquella pregunta que me heló la sangre. No miraste debajo de la mesa, ¿verdad? Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me paralizó. Me agaché, levanté el mantel blanco y mis ojos recorrieron el espacio oscuro bajo la mesa. El papelito estaba junto a su silla, un objeto inofensivo pero cargado de amenaza. Lo recogí con las manos temblorosas, sintiendo que el mundo se encogía a mi alrededor, dejando solo a Leo, a mí y ese maldito papel. Lo desdoblé. La luz de las velas bastó para leer las palabras garabateadas: mesa, añadir camarón a la ración del niño. Pocas palabras, pero fueron como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Instintivamente arrugué el papel en mi mano. La música, la risa, todo a mi alrededor pareció hundirse en un abismo del que no podía escapar. Ava, con su deslumbrante vestido de novia, seguía riendo en un rincón del salón, alzando su copa para brindar con un invitado, como si nada en el mundo pudiera preocuparla. Alex estaba ocupado haciéndose fotos con sus compañeros de trabajo, con una sonrisa radiante que parecía confirmar que ese era el día más feliz de su vida. Pero para mí, todo en ese salón era una farsa, un telón que ocultaba la terrible verdad que acababa de descubrir. Apreté el papel con fuerza, sintiendo que me quemaba la piel. Leo, el nieto al que amo más que a mi propia vida, casi se convertía en la víctima de un plan malvado, justo en la boda de su padre. Me giré hacia Lucy, mi hija adoptiva, que estaba sentada junto a Leo. Sus ojos se llenaron de preocupación al ver mi expresión. Cuida a Leo, por favor, le dije, intentando mantenerme serena, aunque sabía que no podía ocultar el temblor en mi voz. Lucy asintió, acercando a Leo hacia ella y abrazándolo con fuerza como un escudo protector. ¿A dónde vas?, me preguntó en voz baja, pero llena de angustia. Solo negué con la cabeza sin responder, porque ni siquiera yo sabía qué iba a hacer después. Salí rápido al pasillo, con las piernas pesadas como si cargaran plomo, pero con el corazón desbocado, exigiéndome actuar. Cerca del bar vi a un grupo de camareros conversando. Sus risas sonaban como un contraste doloroso con la tormenta que rugía dentro de mí. Reconocí a David, el joven que nos había llevado la comida a la mesa varias veces. Tenía una cara amable y una sonrisa cordial, pero en ese momento no podía pensar en eso. Me acerqué directamente a él,
Le puse el papel delante y le pregunté con voz firme, ¿sabe quién envió este papel? David miró el papel y su rostro cambió al instante. Su sonrisa despreocupada se convirtió en una expresión de pánico. Dios mío, este es mi papel, tartamudeó, con las manos temblorosas como si quisiera arrebatármelo. Una mujer me lo dio, y lo dejé caer sin querer cuando llevaba la bandeja. Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la confusión, pero también me agitaron aún más. ¿Quién te lo dio? Insistí, casi gritando, perdiendo por completo la compostura. David dio un paso atrás, confuso. No sé su nombre, señora. Solo me dijo que se lo diera al chef. En el papel no decía quién lo enviaba. La rabia estalló dentro de mí como un fuego ardiente. Con más razón, dije, acercándome, con la voz temblorosa de ira y miedo. Sabes, mi nieto es severamente alérgico al camarón. Un solo trozo podría matarlo. David se puso pálido, con los ojos abiertos de horror, y negó con la cabeza frenéticamente. Señora, de verdad no lo sabía. Solo seguí la nota. No tenía idea de nada. Su voz se quebró como si él también estuviera atrapado en esta pesadilla. Los otros camareros empezaron a cuchichear entre ellos, mirándose con curiosidad y preocupación. Apreté el papel en mi mano, sintiendo que me quemaba la piel. Quería gritar, quería romperlo todo, pero sabía que no podía dejar que mis emociones me dominaran. Leo me estaba esperando, y tenía que protegerlo. Desde el interior del salón, la voz del maestro de ceremonias anunció alegremente que debían prepararse para el plato principal. Su voz fue como un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba, y que si dudaba, una trampa mortal podía estar esperando a Leo. Respiré hondo, intentando controlar el temblor de mi cuerpo. Sabía que no podía quedarme callada. Si no actuaba ahora, nunca me lo perdonaría. Regresé al salón con el papel aún en la mano, como prueba irrefutable de un plan siniestro. El salón seguía inundado por la luz de las velas, y la música de la banda de jazz se mezclaba con las risas de los invitados. Los camareros servían en silencio los platos principales, y el aroma de la carne asada y la salsa llenaba el aire. Pero para mí, todo era una farsa. Miré a Leo, acurrucado junto a Lucy, sus ojos claros llenos de miedo fijos en mí como si yo fuera su único refugio en medio de la tormenta. Tomé la pequeña mano de Leo, sintiendo sus dedos temblorosos en mi palma, y entonces, como impulsada por una fuerza invisible, me levanté bruscamente y mi voz resonó clara y firme por encima de la música y las conversaciones. Un momento, por favor, antes de empezar a comer, tengo algo que aclarar. Todo el salón quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas se dirigieron a la mesa 8, donde yo estaba de pie con Leo a mi lado y Lucy sentada con una chispa de determinación en los ojos. Cesó el tintinear de las copas, los murmullos se apagaron y solo pude oír los latidos de mi corazón en el pecho. Levanté el papel. Las palabras garabateadas en él eran una acusación innegable. ¿Quién escribió este papel pidiendo que se añadiera camarón a la comida del niño de la mesa 8? Pregunté, con la voz temblorosa de indignación, pero obligándola a ser clara y cortante. Comenzaron a oírse susurros como pequeñas olas en un lago en calma. Algunos invitados se miraban entre sí, negando con la cabeza, con gestos de curiosidad y confusión. Sentí la mirada de Leo fija en mí, como si me suplicara que hiciera algo para protegerlo. Alex corrió desde otra mesa con una sonrisa en el rostro que, al ver mi expresión, se convirtió rápidamente en preocupación. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, completamente desconcertado. No le respondí de inmediato. Solo puse el papel sobre la mesa y se lo acerqué. «Léelo tú mismo», dije con voz dura, aunque por dentro estaba hecha un desastre. Alex tomó el papel. Sus ojos recorrieron las palabras y vi cómo se le ponía la cara pálida y le temblaban levemente las manos. «¿Qué significa esto?», preguntó, atónito, mirándome y luego a Leo, como buscando una explicación lógica. Ava, con su deslumbrante vestido de novia, se acercó frunciendo el ceño con una sorpresa perfectamente fingida. «¿Qué es todo esto? Una especie de broma de mal gusto», dijo con voz suave, pero noté un destello de pánico en sus ojos. La miré directamente a los ojos, con el corazón atenazado por la rabia y el miedo. «Mi nieto es alérgico al camarón», dije, con la voz temblorosa de indignación. «Esto no es una broma, esto es un intento de asesinato». Mis palabras cayeron como un trueno, sumiendo el salón en un silencio mortuorio. Algunas bocas se abrieron de asombro, mientras otras empezaron a susurrar, sus ojos yendo de mí a Ava. Ava soltó una risa forzada, una máscara para mantener la compostura.
Perdone, Sra. Williams, pero en el papel no hay ningún nombre. Va a creer una historia que inventó un niño que lo encontró, dijo con un tono burlón, intentando hacerme quedar como una anciana paranoica. Algunos invitados empezaron a comentar con duda, tal vez sea un malentendido. ¿Quién haría algo así en una boda? La sangre me hervía en las venas. La desfachatez de Ava me dejó casi sin palabras. Quería gritar. Quería arrancarle el vestido de novia para dejar al descubierto la verdad, pero sabía que tenía que mantener la calma por Leo, por mi familia. De pronto, Lucy se levantó, abrazando con fuerza a Leo, con los ojos enrojecidos y fijos en Ava. Ya basta, Ava. Su voz sonó fría pero llena de dolor, como si ya no pudiera contenerse. Lucy dio un paso al frente y le abofeteó. Una bofetada que resonó en todo el salón. El sonido seco y rotundo rompió el silencio y la falsedad. Todos se quedaron congelados, incluida yo. Ava se llevó una mano a la mejilla, con los ojos abiertos por la sorpresa, y luego se volvió hacia Alex, sollozando. ¿Ves? Está loca de celos, por eso me ataca. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Lucy no retrocedió, con los puños apretados y la voz rota de rabia. La única malvada aquí eres tú. Intentaste hacerle daño a un niño inocente en tu propia boda. Sus palabras fueron como un cuchillo que cortó el aire pesado del salón. Las miradas de duda empezaron a centrarse en Ava, y la vi quedarse paralizada, con su sonrisa falsa desvaneciéndose. Alex estaba inmóvil. Su mirada iba de mí a Lucy y a Ava, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Lucy, cálmate, dijo con voz temblorosa, pero yo sabía que ya no estaba seguro de a quién creer. Los murmullos de los invitados crecieron como una marea que llevaba todas las miradas hacia mí, hacia Ava y hacia Leo, mi pequeño nieto, que temblaba en los brazos de Lucy. Ava intentó mantener su falsa calma, pero le vi las manos temblar cuando habló. Esto es una calumnia. Seguro que alguien puso ese papel ahí para arruinar nuestra boda. Su voz era aguda, pero noté el pánico en sus ojos, como si su máscara perfecta empezara a resquebrajarse. No soporté más su audacia. La ira dentro de mí estalló como un fuego que consumió toda mi paciencia. Golpeé la mesa con fuerza, haciendo temblar las copas. Suficiente, grité con una voz tan fría que silenció incluso la música de la banda de jazz. David, ven aquí. El joven camarero, David, se acercó desde un rincón, con el rostro pálido de miedo. Sus ojos se movían de un lado a otro como si estuviera atrapado entre la verdad y la tormenta que se avecinaba. Le mostré el papel, con la voz temblorosa pero firme. Confírmalo. ¿Este es el papel que recibiste? David asintió repetidas veces, tartamudeando. Sí, señora, lo es. Una mujer de la otra mesa me lo dio, y lo dejé caer sin querer cuando llevaba la bandeja. Bajó la cabeza como queriendo evitar mi mirada. Sentí la sangre hervir, pero me obligué a mantener la calma porque sabía que todos en el salón nos miraban. Ava se apresuró a interrumpir con una voz aguda, casi desesperada. Te equivocas. Yo no sé nada de eso. Pero antes de que pudiera responder, se oyó desde atrás una voz débil, llena de dolor. Gloria, la hermana menor de Ava, rompió a llorar y se puso de pie. No fue mi hermana Ava quien me dio ese papel, dijo la joven, temblando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella me pidió que se lo diera al camarero. Juro que no sabía lo que había dentro. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Dios mío, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible? Miré a Gloria, y mi corazón se ablandó. Apenas tenía 18 años. Sus ojos estaban rojos y llenos de confusión, como si ella también estuviera atrapada en esta pesadilla. Ava se giró bruscamente y le gritó a su hermana, con el rostro desfigurado por la ira. Cállate, Gloria. ¿Cómo te atreves a inventar mentiras para perjudicar a tu propia hermana? Su voz era cortante, pero vi sus labios temblar como si luchara por ocultar la verdad. Gloria retrocedió, temblando de pies a cabeza, y dijo entre sollozos, no estoy mintiendo, hermana, solo hice lo que me pediste. Sus palabras fueron como una daga que atravesó la falsedad de Ava, dejando el salón entero en estado de shock. Un familiar mayor cercano negó con la cabeza, con la voz entrecortada. ¿Cómo es posible no perdonar ni siquiera a un niño inocente? En medio del caos, Lucy dio un paso adelante, abrazando con fuerza a Leo, y dijo con voz helada, si sigues negándolo, podemos pedir que revisen las cámaras de seguridad del salón. Todo quedará aclarado en un momento. Sus palabras fueron como una piedra arrojada a un lago, provocando ondas de pánico. El rostro de Ava se puso ceniciento, los labios se le apretaron y su mirada buscó desesperadamente una salida, pero ya no había escape.
No dijo una palabra más, y ese silencio, para mí, fue la confesión más clara de todas. Alex se quedó congelado, con la mano temblorosa sobre el hombro de Leo, mirando horrorizado a la mujer a la que acababa de llamar su esposa, Ava. Su voz se quebró como si intentara aferrarse a la esperanza de que todo fuera un malentendido, pero su mirada, yendo del papel a Leo, lo decía todo. Vi cómo se le rompía el corazón, igual que el mío cuando descubrí el complot. Un tío se puso de pie y negó con la cabeza, asqueado. Es increíble. Una maldad así en un día de celebración. Su voz temblaba como si contuviera la indignación. Tras el desafío de Lucy sobre las cámaras de seguridad, un silencio mortal se apoderó del salón. Ava, la mujer a la que una vez intenté aceptar como parte de mi familia, se quedó allí, con el rostro pálido y los labios apretados, buscando una última excusa. Pero la verdad estaba expuesta, y ya no le quedaba dónde esconderse. Alex, mi hijo, caminó lentamente hacia ella, con el rostro tenso y los ojos rojos, y le preguntó, Ava, dime la verdad. ¿Es cierto? Su voz temblaba como si pidiera una chispa de esperanza de que todo fuera un error. Pero sabía que en el fondo él también sentía la dolorosa verdad. Ava dio un paso atrás, intentando forzar una sonrisa torcida, pero sus ojos delataban su pánico. ¿No me crees?, dijo con voz rota, como si intentara aferrarse a la última gota de confianza de Alex. Es todo su plan. Yo no hice nada. Pero sus palabras sonaron débiles, como un viento a punto de morir antes de la tormenta. La miré, con el corazón pesado de indignación y dolor. Esta mujer a la que pensé que traería felicidad a mi hijo, ahora estaba de pie ante mí como una extraña, un peligro que no había visto antes. Lucy, mi hija adoptiva, puso una mano sobre el hombro de Alex, y dijo con una voz contenida con todas sus fuerzas, Leo casi muere por culpa de esta mujer. Sus palabras fueron tan afiladas como un cuchillo. Ava gritó desesperada, cállate. No eres más que una intrusa celosa. Pero Lucy no se movió. Temblaba de rabia, pero se mantuvo firme como un escudo para Leo. ¿Cómo te atreves a llamarme celosa?, respondió Lucy con voz helada. Mira a este niño a los ojos, y dile que no intentaste hacerle daño. Leo se aferró a mí, su pequeña mano apretando la mía como si temiera ser arrastrado a esa pesadilla. Los invitados empezaron a ponerse de pie. El ambiente festivo se había roto por completo. Un familiar nuestro, el señor Johnson, golpeó la mesa con rabia. Esto es una vergüenza, no podemos dejarlo pasar. Se oían murmullos de apoyo como olas que crecían y ahogaban a Ava en las miradas de desprecio de todos. Alex, atrapado entre la verdad y el amor, gritó, con la voz rota por el dolor y la indignación, Leo es mi hijo. Intentaste matar a mi hijo en nuestra propia boda. Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Ava, y la vi romper a llorar. Pero esas lágrimas, lo sabía, no eran de arrepentimiento, sino de haber sido descubierta. Puse el papel sobre la mesa y declaré con voz firme. Quien intente hacer daño a mi nieto nunca tendrá derecho a poner un pie en esta familia. Mis palabras resonaron claras e inquebrantables, como una sentencia. Ava alzó la mirada, con los ojos llenos de fuego, pero vi la derrota en su mirada. Había perdido no solo contra mí, sino contra la verdad. El personal de seguridad del hotel se acercó y, de manera educada pero firme, le pidió a Ava que abandonara el salón. Señora, por favor acompáñenos, dijo uno de ellos con voz fría. Ava retrocedió buscando ayuda, pero nadie se puso de su lado. Muchos invitados negaron con la cabeza, dejando sus copas a medio vaciar y suspirando con resignación. Increíble, susurró uno. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel?, dijo otro, horrorizado. Alex se quedó inmóvil, con las manos en la cabeza como si intentara evitar que su mundo se derrumbara. Luego, como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse en pie, se arrodilló lentamente frente a Leo, con la voz tomada. Hijo, perdóname, mi niño, por no protegerte. Vi las lágrimas correr por sus mejillas, y sentí que el corazón se me partía en dos. Ayudé a Alex a levantarse, apretándole los hombros, y le dije con voz grave pero segura, por suerte, lo detuvimos a tiempo. Esta felicidad falsa tiene que terminar aquí y ahora. Miré a Ava, que era escoltada hacia afuera entre miradas de desprecio, y en mi corazón supe que nunca fue ni sería parte de esta familia. En los días que siguieron a aquella boda de pesadilla, mi familia quedó atrapada en un torbellino silencioso, donde las heridas aún sangraban y flotaban en el aire preguntas sin respuesta. Me sentía como si acabara de despertar de una pesadilla en la que casi perdí a Leo, mi nieto, a quien amo más que a mi propia vida.
La historia de la boda fallida se difundió por todas partes, desde las pequeñas calles de los suburbios hasta las conversaciones de los familiares lejanos. El teléfono de casa no dejaba de sonar. Algunos culpaban a Alex por confiar ciegamente en Ava. Otros se compadecían de Leo, el niño inocente que casi fue víctima de un plan malvado. Pero para mí, cada llamada no era más que un recordatorio doloroso de lo que habíamos pasado. Alex se volvió retraído después de lo sucedido. Ya no era el hombre radiante con traje azul marino del día de la boda. En su lugar, llevaba y recogía a Leo de la escuela en silencio todos los días, con la mirada cargada de dolor y culpa. El nombre de Ava, como una maldición, nunca volvió a mencionarse en la casa. Miraba a Alex con el corazón dolido, pero sabía que necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí mismo después de ser traicionado por la persona a la que amaba. No lo culpé, porque entiendo que el amor puede cegar a la gente, pero también sabía que nuestra familia debía levantarse de las cenizas. Seguí cuidando de Leo como lo había hecho desde que María se fue. Le cocinaba sus platos favoritos, como pasta con queso o un flan suave, intentando devolverle la sensación de seguridad. Pero ¿quién sanó de verdad el alma de Leo? No fui yo, sino Lucy, mi hija adoptiva. Cada mañana le preparaba con cuidado su lonchera para la escuela, eligiendo con atención alimentos sin camarón ni nada que pudiera ponerlo en peligro. Incluso escribía una pequeña nota para la maestra explicando la alergia de Leo, junto con una carita sonriente dibujada con un crayón, que a él le encantaba. «Tía Lucy, dibujas muy bien», exclamaba Leo al abrir su lonchera, y yo veía sus ojos iluminarse como si una parte de su inocencia hubiera regresado. Todas las tardes, Lucy llevaba a Leo al parque cercano. Yo solía observarlos desde lejos, viendo cómo le enseñaba a volar una cometa, mostrándole cómo sostener el hilo para que se elevara alto. Una vez, Leo se cayó del tobogán y Lucy corrió hacia él, lo levantó, le sacudió el polvo de la ropa y le susurró: «Está bien, mi amor, estoy aquí». La risa clara de Leo resonó, un sonido que pensé que había perdido para siempre, y que ahora era como un bálsamo para mi corazón. Miré a Lucy con gratitud infinita, porque no solo era una hermana para él, sino también como una segunda madre que llenaba el vacío que había dejado María. Una noche en que Leo tuvo fiebre alta, vi a Lucy pasar la noche a su lado. Se sentó en una silla junto a la cama, poniéndole paños húmedos en la frente mientras le contaba en voz baja la historia de un gorrioncito valiente que volaba a través de una tormenta. Yo me quedé en la puerta mirando en silencio, y me di cuenta de que la mirada de Alex seguía a Lucy durante mucho tiempo. Era una mirada compleja, llena de gratitud y de remordimiento, como si se diera cuenta de algo que había ignorado durante mucho tiempo. No dije nada, solo me retiré en silencio, dándole su espacio. Pero en mi corazón, empecé a albergar la esperanza de que tal vez hubiera una luz al final del túnel oscuro de nuestra familia. Una noche, durante una de las pocas cenas en que estábamos todos sentados juntos alrededor de la mesa con la pasta calentita que yo había preparado, Leo de pronto levantó la vista, con sus ojos claros fijos en Lucy. «Quiero que la tía Lucy sea mi mami», dijo con voz suave pero clara, como si fuera algo que había pensado durante mucho tiempo. Todos en la mesa guardaron silencio. Lucy se sonrojó y bajó la cabeza, apretando la cuchara como para ocultar su vergüenza. Alex se quedó congelado, con los ojos vidriosos, como si las palabras de Leo hubieran tocado una cuerda muy profunda en su corazón. Sonreí. Puse mi mano en el hombro de Alex y le dije con voz cálida: «La verdadera felicidad, hijo, no viene de un vestido de novia deslumbrante, sino de un corazón sincero que sabe amar». Alex me miró, luego miró a Lucy, y vi una pequeña chispa de esperanza brillar en sus ojos. Pasó el tiempo, y Ava desapareció por completo de nuestras vidas, como un viento tóxico que se había ido. Leo volvió a ser un niño feliz, siempre pegado a Lucy con su cochecito rojo y el dibujo que ella le había hecho. Lo veía correr y jugar en el patio, sintiendo un gran alivio, pero también una punzada de dolor al pensar en todo lo que había tenido que pasar. Un día, Alex tomó la mano de Lucy. De pronto se paró frente a mí en la sala y dijo con voz temblorosa pero firme: «Mamá, sé que me equivoqué. Estaba ciego, puse a Leo en peligro. Pero esta vez, no quiero soltar a la persona que de verdad ha estado del lado de nuestra familia». Lucy bajó la cabeza, con las mejillas enrojecidas, pero vi una sonrisa radiante en sus labios. Asentí mientras las lágrimas rodaban en silencio por mis mejillas. «Hijo, lo único que quiero es que tú y Leo sean felices», dije con la voz entrecortada. Esa noche, después de que Leo se durmió, me senté junto a la ventana,
mirando la luna plateada que se extendía sobre la calle tranquila. Su luz suave era como un recordatorio de que, aunque nuestra familia había pasado días oscuros, la luz siempre encuentra la manera de abrirse paso. Me susurré a mí misma. La familia no siempre se hace de lazos de sangre. A veces se elige con amor y valentía. Tras aquella boda sombría, de verdad había empezado un nuevo capítulo lleno de luz para mi familia. Miré hacia el patio, donde aún estaba la cometa que Lucy y Leo habían volado el día anterior, y supe que, aunque las viejas heridas quizá nunca sanaran del todo, seguiríamos adelante juntos, con el amor y la fortaleza como sostén. Después de pasar por todo esto, entendí algo muy importante, que en la vida hay pérdidas que no pueden reemplazarse, traiciones que rompen el corazón, pero el amor sincero será siempre la luz que ilumina el camino. La familia no solo se construye con lazos de sangre, sino también con decisiones, con la valentía de protegernos mutuamente de la oscuridad y el peligro. Son el sacrificio y el afecto verdadero los que traen la felicidad duradera, no las apariencias falsas. Quiero que todos recuerden escuchar, tienen que dejar que su corazón los guíe, porque a veces un pequeño gesto de atención puede salvar una vida. Y es la bondad la que nos saca de noches que parecen no tener fin. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? De verdad me pregunto si tú, en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías elegido el silencio para mantener la paz? ¿O te habrías atrevido a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría conocer tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre nos bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán.